Buenas, queridos profesor y estudiantes. En el día de hoy les venimos a hablar sobre la aplicación de los vectores en la vida cotidiana. Mi grupo está conformado por Jaime Plata y mi persona Chayla Ortega Sierra. Nosotros cursamos cuarto semestre de Ingeniería Industrial en la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Como primer paso, hablaremos sobre una breve introducción sobre qué son los vectores. En los vectores podemos encontrar dirección, magnitud escalar, sentido y un punto de aplicación, lugar donde parte el móvil. Bueno, los vectores permiten representar cantidades físicas dotadas no solo de magnitud, sino de dirección, como es en el caso de la fuerza, la velocidad o el desplazamiento. Se dice que ese rasgo de contar con dirección es el que distingue las magnitudes o cantidades vectoriales de las magnitudes o cantidades escalares. En la siguiente diapositiva se dice que sin embargo existen otras cantidades que para estar definidas no solo basta con conocer su magnitud, sino que además es necesario conocer su dirección y sentido. Tenemos un breve ejemplo, que si decimos que un avión se localiza a 800 kilómetros del aeropuerto de donde despegó, la información está incompleta, porque la ubicación no es específica. Eh, para obtener la localización exacta del avión se requiere conocer, como primero, la magnitud de su desplazamiento, que para este caso en particular son 800 kilómetros. Como segundo, la dirección de desplazamiento, que por ejemplo, si el avión se dirige en línea recta y forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Como tercero, tenemos el sentido de su desplazamiento, que el cual puede ser hacia el norte, sur, este u oeste. Aquí podemos tener la dirección, lo que tenemos un módulo, lo que es el sentido, y aquí está el punto de aplicación. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos los vectores, nos permiten entonces representar las cantidades vectoriales y con ellos muchos fenómenos naturales. A las cantidades físicas que tienen magnitud, dirección y sentido se les denomina cantidades vectoriales. Los vectores nos permiten entonces representar las cantidades vectoriales y con ellos muchos fenómenos naturales. Y como son cantidades vectoriales, tenemos desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, torque, impulso, cantidad de movimiento, intensidad de campo eléctrico, inducción magnética. Aquí podemos ver en la imagen lo que este carrito está en posición, acá están haciendo un desplazamiento, acá están haciendo fuerza, aquí vemos un campo magnético y una simbología de vector, que entre el vector que entra es negativo y el vector que sale es positivo. Tenemos las cantidades escalares. Los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza se manifiestan estableciendo relaciones entre cantidades físicas específicas. Algunas de estas cantidades están determinadas únicamente por su magnitud o tamaño. Por ejemplo, tenemos la temperatura de un objeto, la masa de un cuerpo, el tiempo que tarda en evaporarse cierta cantidad de agua, entre otros, ya que estas cantidades se le denomina cantidades escalares y por consiguiente existen numerosos ejemplos de la vida cotidiana que pueden representarse a través de magnitudes o cantidades vectoriales, y en este presente trabajo se analizará paso a paso el siguiente problema automovilístico
para demostrar el uso que tienen estas cantidades en nuestra vida cotidiana para el área en particular. Este es nuestro problema a resolver. La familia Suárez desea realizar un viaje en un automóvil desde su residencia hasta la residencia de sus abuelos. El automóvil debe recorrer 3 kilómetros hacia el norte y luego 5 kilómetros hacia el norte con 40 grados. 40 grados este. Si la familia desea saber, primero, cuál será el recorrido resultante del viaje y como segundo, cómo pueden obtener esta información. Aquí está la solución de este problema. Una situación cotidiana y simple como un viaje familiar involucra cantidades vectoriales debido a que se realiza un desplazamiento. Hoy en día, para conocer el recorrido o desplazamiento resultante de un automóvil, se recurre a herramientas web que son mediante un GPS para calcular la distancia que se debe recorrer y algunas herramientas lo tenemos calculando la dirección u orientación final. Sin embargo, empleando los vectores se pueden obtener ambos valores de forma gráfica y analítica. A continuación, mi compañero Jaime va a presentar entonces la resolución al problema planteado mediante el uso de vectores de forma gráfica y analítica de paso a paso. La representación gráfica de los desplazamientos, pues, viene dada en la siguiente figura, donde cada desplazamiento, pues, representará con una línea de color trazada sobre el punto cartesiano, donde D sub 1, pues, representará, en este caso, el color rojo, pues, representa el desplazamiento de 3 kilómetros, siendo este valor el módulo del vector D sub 1. El vector D sub 2, pues representa, en este caso es el color 2, la línea color azul, el desplazamiento de 5 kilómetros, siendo este valor el módulo de D sub 2, para el cual se consideró una inclinación de 40 grados al trazarlo. Con los vectores D sub 1 y D sub 2, pues se puede calcular el vector resultante, que representa, pues en este caso con color verde lo hicimos, el desplazamiento final del automóvil, que se calcula como la suma de los desplazamientos de los vectores de sub 1 y de sub 2, tomando en cuenta pues siempre el ángulo de inclinación formado. A continuación, le mostraré el procedimiento. Bueno, la magnitud del procedimiento, la magnitud, en este caso, el desplazamiento final del vector resultante y su orientación se calcula haciendo un uso de las siguientes ecuaciones. Para calcular el módulo de un vector, tenemos que calcular la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de sus componentes, como podemos ver en la siguiente ecuación. Para este caso, en particular, no se emplean los componentes de los vectores D sub 1 y D sub 2, puestos que dan sus magnitudes para casos de la vida cotidiana. Es la información que generalmente se tiene. Si sus componentes son vectores, se debe adicionar a la suma de los cuadrados el producto de sus componentes, multiplicados por 2 y por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Es decir, aquí tenemos la fórmula para que lo entienda de una manera más clara. Al reemplazar en la fórmula, nos queda de la siguiente manera. D, que es el vector desplazamiento, el vector resultante, va a ser igual, entonces reemplazamos los valores. Tenemos
que 3 son los 3 kilómetros el primer desplazamiento que se hizo, que fueron 3 kilómetros elevado al cuadrado, más 5, que es el segundo, más 2 por 3 por 5 por el coseno del ángulo, que en este caso estamos trabajando con 40 grados. Y nos dio como resultado 7,55 kilómetros. Para calcular de nuestro vector resultante, multiplicamos escalarmente el vector resultante por el vector inicial y despejamos el ángulo que forman entre ellos. La operación del producto escalar resultante entonces queda de la siguiente manera. Queda el vector resultante por el vector inicial. Esto va a ser igual a los dos vectores multiplicados por el coseno del ángulo. Despejando el ángulo, tenemos que el coseno, la teta va a ser igual, que en este caso estamos mirando los grados, a vector resultante por vector inicial, sobre vector resultante por vector inicial. Pero tenemos de que el vector resultante y el vector inicial va a ser igual a vector inicial más el segundo vector, que es el desplazamiento que se hace, por el vector inicial, por el coseno del ángulo. Esto será igual a el desplazamiento, primer desplazamiento elevado al cuadrado más el primer desplazamiento por el coseno del segundo desplazamiento. Sustituimos en la primera ecuación en 1, entonces nos quedaría, tenemos el ángulo sobre el primer desplazamiento elevado al cuadrado más el primer desplazamiento por el coseno del segundo desplazamiento por el coseno del ángulo, que en este caso venimos trabajando con 40 grados, sobre el desplazamiento resultante por el primer desplazamiento. Aplicando el factor común, resolvemos y nos queda de esta manera. El valor, el desplazamiento inicial por el coseno del segundo desplazamiento más el coseno del ángulo sobre el vector resultante. Resolviendo la orientación resultante, pues nos queda de la siguiente manera. Reemplazamos y vemos que nos queda el resultado 25,2 grados. Ahora concluiremos este ejercicio. En conclusión, pues de esta manera, pues un evento simple y cotidiano pues puede representarse a través del uso de vectores, lo cual agrega un valor importante pues a este tema. Muchas de las situaciones que observamos cada día, como lo son los accidentes de tránsito, lesiones por fuerza mal aplicada y otras relaciones a conceptos físicos de fuerza como la velocidad, la aceleración, el momento e impulso, pues podrían analizarse e incluso evitarse mediante la aplicación de ciertas definiciones como son los teoremas, las leyes y física, que solo pueden comprenderse mediante el estudio de los vectores involucrados en cada una de estas situaciones. Muchas gracias.